si hay algo que es común a los tres programas que hoy día tiene Startup Chile, es que sean empresas de base científico-tecnológico que tengan la intención de crecer y escalar de manera acelerada a nivel local, pero sobre todo también a nivel global. La única razón por la que deben ser de base científico-tecnológica o estar muy cercanos a hacer algo más que tecnología propiamente tal, lo que nosotros estamos buscando es que estas empresas puedan crecer rápidamente. Y Mm. cuando tú tienes justamente una componente científico-tecnológica, hay una barrera natural de entrada a otros actores del mercado que hacen posible ese crecimiento tan acelerado. Cuando tienes empresas más tradicionales o tecnologías que ya están probadas o que ya existen y no hay ninguna solución sobre esa tecnología, lo que ocurre es que es mucho más difícil poder crecer aceleradamente en los mercados. Y justamente lo que Startup Chile busca es que puedas resolver una problemática, ojalá global, grande y en crecimiento, pero que a la vez exista mucha gente que quiera resolverlo de la manera que tú lo estás proponiendo. Y entonces el hecho de que tenga esta componente permite ese crecimiento más acelerado. Bueno, como te había comentado, es un canal de YouTube que empezó este año. Hoy día tengo 6.400 suscriptores. Este es un canal de YouTube que partió de la nada, porque yo también soy emprendedor, tengo un par de empresas y siempre me ha gustado mucho el tema de emprendimiento y tenía muchas ganas de hacer algo donde pudiese como reunir entrevistas a los emprendedores más conocidos de Chile y dar consejos para el emprendedor. Hoy día tengo más de 80 entrevistas, he entrevistado a muchos emprendedores súper conocidos, desde la de Mustakis, Marcelo Guital, a los de Notco y a un montón más. Y yo creo que en gran parte por el tipo de entrevistado que he tenido es que el canal ha ido creciendo harto. La gente me escribe mucho también y eso también me llevó a crear una academia de emprendedor que se llama emprendedorchile.cl. Es donde ofrezco cursos online para emprendedores y también son cursos que lo hemos creado nosotros, son 100% exclusivos de nosotros, entonces tenemos por ejemplo un curso de importación, un curso de cómo crear una empresa, curso de... Déjame hacerte una pregunta. ¿Quién es nosotros? ¿Qué es esta empresa? Yo. Ya. Nosotros soy Pero, yo, pero pero en el fondo, ¿cómo? Porque claro, tú partís con este canal y empezáis a tener un montón de seguidores y qué sé yo, y te empezáis como a meter muy profundamente en el mundo. Y después como que migráis también o sumas al negocio todo este desarrollo de contenido que puede exacto. tener, puede ser en la forma de cápsula, el día de mañana en otras formas también. Y la pregunta es, ¿solo tú desarrollas el contenido o estás conectado con gente que te ayuda a desarrollar Ah, este contenido buena también? pregunta, claro. Yo soy el que graba los contenidos, que edita, que un poco guía el contenido que se va a crear, pero los profesores son otras personas, son expertos en distintas áreas. Entonces, yo tengo un profesor en importaciones, tengo un profesor en creación de empresas, tengo un profesor en Facebook Ads. Y lo que te conté también, acabo de crear un curso de levantamiento de fondos con Nicolás Torrealba, que él también es emprendedor, también ha participado en Startup Chile, da clases del tema. También creamos entonces un curso de cómo levantar fondos, como hablando un poco de todas las etapas, los actores, los instrumentos. Entrevistamos también algunos actores relevantes de esta industria, entonces ese también es un curso que estamos creando. Pero claro, cuando yo digo nosotros, es yo que soy como el líder de esta academia, junto con todos estos Perfecto, profesores que están por detrás, que también van acompañando en todo el proceso. O sea, perfecto. las personas que toman los cursos, después participan los profesores, interactúan con ellos. O sea, estamos generando una especie de comunidad. Perfecto. Hola François, oye, qué gusto acompañarte en esta entrevista, un honor ser parte también de este canal y poder compartir contigo y con todos quienes nos siguen un poco de emprendimiento, de Startup Chile, de lo que viene durante el 2021 para la industria de capital de riesgo, para la industria de aceleración de empresas en Chile y también en el mundo. Así que gracias por la invitación. Buenísimo, sí, la verdad tenía muchas ganas de entrevistarte. Muchas personas me habían dicho, tienes que entrevistar a la Ángeles, ella sabe mucho de todo este ecosistema, está metida en Startup Chile, entonces yo creo que acá hay mucho que se puede rescatar para los emprendedores que quizás están en esa etapa de buscar fondos, levantar capital o simplemente crecer. Así que bienvenida, encantado que seas parte de la entrevista del día de hoy. Fantástico.
¿Cómo te metiste tú en este mundo del emprendimiento? Cuéntame un poco de ti. Uf, la historia ya es un poco larga. Mira, yo soy ingeniero forestal de la Católica, y la verdad que nunca ejercí como agrónomo, como forestal. Siempre estuve muy vinculada al mundo del emprendimiento, de la innovación y el capital de riesgo. Desde que hice la tesis y partí un poco involucrándome y conociendo el mundo de Corfo, de las incubadoras, y del capital de riesgo, hace ya varios años cuando en Chile no se hablaba, no un poco, no se hablaba nada de este mundo. Y bueno, fui entrando y entendiendo el rol justamente de las aceleradoras, las incubadoras, y luego también del vínculo con los fondos de capital de riesgo, el mundo del venture capital, y sobre todo la relevancia o la importancia que tenían para el desarrollo económico, social y cultural de países como el nuestro. Entonces, terminé la universidad, me fui a trabajar en una consultora que estaba muy vinculada a capital de riesgo, que hacía investigación en Business Angels, en capital de riesgo. Después de eso trabajé en Chile en un fondo de capital semilla, un fondo chiquitito, y después estuve un periodo relativamente largo afuera, en Nueva Zelanda, trabajando en Venture Capital. Y cuando volví a Octantis, que en esa época era probablemente una de las incubadoras de negocio mejor evaluadas en Chile. Y de Octantis salté a Endeavor, estuve a cargo de Endeavor Chile por 6 años, un tiempo súper largo, muy vinculada con emprendedores, este perfil de emprendedores de alto impacto. Y en paralelo asumí Catalyst, que es el fondo de inversión o el fondo de Venture Capital que tiene Endeavor para los emprendedores de Endeavor también. Así que fue una experiencia tremenda armar el fondo, levantar el fondo y luego ejecutarlo. Y luego de toda esa experiencia durante toda mi vida totalmente privada, decidí saltar a la vereda al lado o al frente y me vine al sector público, básicamente por una intención de poder compartir un poco toda esta experiencia privada con el sector público y empezar a empujar desde este ámbito el emprendimiento y ojalá el emprendimiento de alto impacto. Y la verdad que llegué a Corfo en otro rol. Yo llegué a Corfo en el rol de gerente corporativo, estaba muy vinculada a la vicepresidencia ejecutiva de la Corfo. No tenía tanto que ver con emprendimiento, aun cuando tenía algunas comisiones y algunos comités que estaban vinculados a emprendimiento y a capital de riesgo. Pero rápidamente me moví desde la gerencia corporativa a estrategia y desde la estrategia a Startup Chile. Lo que era hasta ese minuto un programa se convierte en una gerencia para la Corfo, eso en abril del 2020, y llegó una decisión que toma la vicepresidencia ejecutiva y también el Consejo Ministro, a quien reporta el vicepresidente, y lo que es una noticia interesante desde el punto de vista de crear una gerencia nueva en la Corfo, es también una buena noticia para el mundo emprendedor. ¿Y por qué lo digo? Porque yo te diría que esa decisión pone de relevancia desde la política pública la importancia que tiene el emprendimiento de alto impacto para el desarrollo económico y social de países como el nuestro. Entonces, entender que el emprendimiento es un ecosistema y que en este ecosistema existen distintos actores desde el punto de vista del emprendimiento, actores grandes, medios, pequeños, que crecen muy rápido, que son más tradicionales, que son por oportunidad, que son por necesidad. Es interesante entender cómo cada uno de estos actores va tomando un lugar en este ecosistema y va logrando cierto equilibrio y cierto nivel de madurez respecto a cómo cada uno contribuye a este mundo. Y en esto tal vez rescatar que Chile tiene una política pública súper consistente en emprendimiento, en innovación y en capital de riesgo por los últimos 20 años. Y eso es lo que nos hace probablemente hoy día un hub de emprendimiento, un hub de inversión para toda Latinoamérica. Pero eso es parte de trabajar de manera súper consistente en el tiempo respecto a una política y respecto a entender que el emprendimiento es relevante en el desarrollo económico de nuestros países. Y cuando se toma esta decisión de Corfo de nombrar a Startup Chile como una gerencia adicional, también hay un cambio o hay un ajuste respecto al entendimiento que estas empresas, estas llamadas de rápido crecimiento, empresas Gacela, empresas de alto impacto, etcétera, tiene varios nombres, si bien es cierto son muy pocas en Chile y en el mundo, son capaces de alterar de manera disruptiva el rumbo, incluso las industrias, hacen o logran cambios súper disruptivos en la manera que hacemos las cosas
y como son cambios muy grandes y muy disruptivos, son capaces de crecer también muy aceleradamente. Entonces, esto no es que la tecnología se puso de moda, ni que los emprendedores de alto impacto se pusieron de moda en de un minuto a otro, sino que logramos entender que estas pocas empresas tienen un componente tecnológico relevante que ajusta los mercados y permite que las cosas se empiecen a hacer de manera diferente. Entonces, yo asumo la gerencia en abril de este año y la verdad que junto con asumir esta gerencia, empezamos a pensar cómo podíamos lograr que este programa, que era un programa maravilloso, que ya cumplía 10 años, que había logrado posicionar a Chile como un hub de emprendimiento en el mundo, o sea, emprendedores de todas partes del mundo vienen a Chile a emprender porque reconocen que Chile es un buen lugar para emprender. Y eso no lo logra únicamente Startup Chile, eso lo logra Startup Chile vinculado con grandes empresas, con el venture capital, con el gobierno, con el sector público en términos generales, con otros emprendedores, con aceleradoras de negocio, con redes de mentores, y permite que un emprendedor que viene del mundo opta en su gran mayoría por quedarse incluso en Chile, incluso después de iniciar su compañía. Y eso es bien relevante porque al final tú dices, bueno, ¿cuánto de la cartera de tus proyectos son emprendedores locales y cuántos globales? La relación es 70-30, 70 globales, o sea, un programa de súper atracción de talento emprendedor, 30 locales. Y le mete competencia al sistema y le mete fuerza y le mete agilidad respecto a cómo la industria de capital de riesgo también se vincula con esta industria de startups y finalmente pone sobre la mesa eso que hablamos tanto en emprendimiento y que hay emprendedores que pueden resolver problemáticas de la vida cotidiana. Y bueno, y esta pandemia lo dejó súper, hiper demostrado. O sea, las empresas que no tenían justamente ese componente tuvieron riesgo, muchas de ellas incluso desaparecieron, pero las que no corrieron un riesgo importante. Entonces, bueno, esa es mi historia, digamos, en el mundo del emprendimiento. Es algo que me apasiona, me encanta. Creo que el emprendimiento tiene una capacidad real de cambiar la fisonomía de los países y los países se hacen mucho más ágiles, rápidos, cuando tienen componentes de emprendedores tecnológicos, innovadores, vinculados a los grandes desafíos que tiene el país. Wow, increíble, tanta experiencia en estos años y eres muy joven también, entonces No tan felicitaciones. joven, no tan joven, la verdad, la pantalla todo lo disimula. No, no, no. Oye, pero increíble. Bueno, me interesa mucho que hablemos de Startup Chile en profundidad, pero quizás antes de eso, yo creo que le pasa al emprendedor que se confunde de repente con todos estos actores que hay y quizás no sabe cuál es la diferencia que hay entre Corfo, Startup Chile, la incubadora, la aceleradora, las entidades patrocinadoras. ¿Por qué no nos cuenta un poco cuál sería como estos principales actores en el ecosistema que tenemos hoy en Chile? Sí, perfecto. Mira, yo creo que la pregunta es súper buena porque efectivamente cuando hay tantos actores que están involucrados, de repente se genera una confusión y se genera lo que a mí me parece más preocupante, un nivel de frustración que muchas veces es posible controlar o manejar en la medida que nosotros seamos capaces de bien comunicar cuál es el rol de cada uno de los actores en este ecosistema emprendedor. Eso de que llamamos ecosistema emprendedor, y yo que soy agrónomo forestal, y vengo del mundo más bio, se refiere justamente a una condición de los ecosistemas ecológicos. Y hablan de que justamente en los ecosistemas tú tienes actores de distinto tipo que juegan distintos roles que tienen distinto tamaño que algunos permiten y que la conducción en equilibrio entre todos ellos permite un equilibrio del sistema. Cuando hablamos de ecosistema de emprendimiento estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando entonces que existen actores de todo tipo que juegan roles también diferentes. Y si nosotros lo pudiéramos ordenar, yo te diría que esto lo deberíamos ordenar desde el punto de vista del emprendimiento como una cadena de actores que se encuentran en distintas etapas del desarrollo de las compañías. Y entonces existen actores que están mucho más orientados, vinculados, enfocados y mucho más expertos en apoyar las etapas tempranas, luego las etapas medias, luego las etapas tardías y luego las etapas de crecimiento. Y es súper interesante entender desde el punto de vista del emprendedor que existen actores del ecosistema que están ordenados de acuerdo al estado de desarrollo en que las compañías se encuentran. Y si bien es cierto, hay algunos actores que pueden estar en más de una etapa de desarrollo de las compañías, en general lo que uno encuentra es que empiezan a focalizarse,
a tener mayor experiencia y a tener entonces mayor nivel de sofisticación en algunas de las etapas de desarrollo en que las empresas se encuentran. Si tú estás en una etapa muy temprana, por supuesto que encuentras ahí todas las instancias, muchas de ellas vinculadas a Corfo también, luego te cuento cuál es el vínculo con la Corfo, que están muy enfocadas a ayudarte a pensar una tecnología, a desarrollar una tecnología, a acercarte al mercado, a pivotear con el mercado. Y en ese segmento hay muchas incubadoras de negocio, muchas de ellas te prestan apoyo estratégico, pero también subsidios, también apoyos más expertos, pero que básicamente te apoyan en la definición de tu negocio y la primera llegada al mercado en términos de incluso pivot de la solución que tú eventualmente ya definiste. Luego viene una etapa posterior en el que ya empiezas a encontrar aceleradoras de negocio cuando ya tienes un producto, un servicio, un modelo de negocio relativamente definido y estás pensando en cómo llegar de manera mucho más ágil al propio mercado. Y en este mundo existen las aceleradoras de negocio, algunas incubadoras que tienen este rol también más de aceleradora, las redes de mentores, las redes de inversionistas cuando empiezas a pensar en levantamiento de capital. Y luego la etapa siguiente, que es una etapa más de expansión, la idea es que tú ya tengas un producto, un servicio, un modelo de negocio ya probado, validado en el mercado, que ya tienes un modelo de negocio y que ya funciona, eventualmente ya facturas algo y estás pensando cómo crecer tu negocio. Entonces ahí vienen, también hay algunas aceleradoras de negocios, pero empiezan a entrar fuertemente las instancias de internacionalización. Muchas de ellas son consultoras muy enfocadas a la internacionalización, programas vinculados a ProChile que ayudan a la internacionalización, también en Corfo hay algunos programas de este tipo, y fondos de inversión en etapa temprana, en etapa más tardía, eso también depende del tamaño en el que te encuentres y los montos de inversión que estás buscando levantar. Ahora, si tú lo miras en términos completos, yo te diría que hay actores especializados en cada una de las etapas de desarrollo en las compañías. Y el mayor fracaso, te diría, de los emprendedores muchas veces es golpear una puerta que no corresponde, una ventana que no corresponde al perfil de tu compañía, al estado de desarrollo en el que se encuentra, a las aspiraciones de crecimiento o desarrollo que tú también tienes, porque cada una de ellas, como dije antes, está bastante especializado en algún tipo de empresa, de industria, de estado de madurez o de desarrollo. Ahora, ¿cómo funciona la Corfo en todo esto? Y que también me parece que es súper interesante. Tiene, yo te diría, doble modalidad. Hay una modalidad que está de cara, que es como si esto tuviera alguna definición, es como el negocio B2C. O sea, está conectado con el emprendedor directamente, y hay otro que está como más conectado con el B2B, como con la empresa. Y ahora te lo explico. Cuando hablamos de ese modelo más bien B2C, es que la Corfo tiene la posibilidad de apoyar emprendedores de manera directa. Directa me refiero, por ejemplo, a través de la gerencia de Startup Chile, en el que la propia gerencia de Startup Chile selecciona, evalúa, apoya, acelera, internacionaliza, pone financiamiento, conecta con fondos de inversión y etc. Y en ese caso, el vínculo de esta gerencia en particular es directo con los emprendedores. No hay intermediarios directamente, no hay patrocinadores, el subsidio pasa directamente. Siempre hay un subsidio. En el caso de Startup Chile, por ejemplo, hay un subsidio temprano, un subsidio más de etapa seed y un subsidio más de etapa de crecimiento que puede ir en la primera etapa hasta 15 millones de pesos, en la segunda etapa hasta 50 millones de pesos y en la última etapa hasta 65 millones de pesos. Pero la Corfo, en su política pública, su rol principal ha sido lograr la consolidación de un ecosistema completo. Entonces ha apoyado y cofinancia y apoya y define cuáles son las aceleradoras de negocio, incubadoras de negocio, redes de mentores, redes de inversionistas y fondos de inversión que de alguna manera están también apalancados en esta política pública que deriva de Corfo. Entonces existen incubadoras a lo largo de todo el país, algunas de ellas tienen el patrocinio de Corfo y por lo tanto reciben fondos para fondear a emprendedores. Ahí es donde yo hago de alguna manera el homólogo con este modelo más bien B2B, que en el fondo el vínculo de la Corfo es con otras empresas. Y esas empresas sirven de intermediario para la Corfo, pero son quienes se conectan con los emprendedores en la etapa final. Entonces, en eso te encuentras con aceleradoras, incubadoras, redes de mentores, redes de inversionistas y fondos de inversión o venture capital, que de nuevo están en alguna de estas etapas de desarrollo de las compañías.
Perfecto. Queda mucho más claro ahora, bueno, son hartos actores, pero cuando uno lo mira a esta etapa y uno lo vive como en la etapa en la cual se encuentra como el emprendimiento, hace mucho más sentido hacia dónde tiene que dirigirse. Acá, bueno, voy a hacer una pequeña pausa. Si alguien después, cuando vea este video, tiene alguna pregunta, que la deje en los comentarios y ahí veremos cómo los contestamos. Oye, ahora sí, si pasamos directamente al tema de Startup Chile, ¿cuál es, como dirías tú, el principal rol que tiene Startup Chile hoy día? Sí, Startup Chile finalmente se ha consolidado en los últimos 10 años desde su creación como la primera aceleradora pública del gobierno de Chile, y a la vez es una de las 10 más importantes a nivel global. Es también una de las más relevantes o más referentes en Latinoamérica, también está dentro de los primeros 3 lugares. Pero de nuevo, lo que marca la diferencia es que Startup Chile parte como una política pública en el que el primer gran desafío es atracción de talento emprendedor. Y hoy día realmente la definición del modelo de Startup Chile no es únicamente la atracción de talento, sino también es cómo logramos la selección, el apoyo, el seguimiento y la aceleración probablemente de empresas de base científico y tecnológico que ven en Chile una oportunidad para hacer buen laboratorio para el desarrollo temprano de sus compañías y permitir el escalamiento de estas empresas desde Chile para el resto del mundo. Entonces, Startup Chile se ha convertido en un programa de aceleración y ahora también de expansión en el que emprendedores de todas partes del mundo pueden venir a Chile, recibir un subsidio y recibir todo un programa de aceleración de sus compañías que implica incluso el vínculo con actores relevantes del ecosistema local, pero también de toda la región. Y cuando digo con estos actores relevantes, te digo contacto con otras aceleradoras de negocios, con la academia, con el mundo más científico, con los fondos de inversión, con los mercados propiamente tal, lo que permite que las compañías puedan avanzar mucho más rápido que si lo tuvieran que hacer total y absolutamente solos. Entonces, termina siendo una muy buena aceleradora de negocios en la que finalmente los emprendedores pasan por este programa, depende de cada uno de los programas, puede ser hasta 12 y 18 meses, y finalmente al término de este programa intentamos que estas empresas salgan mucho más robustecidas de cómo llegaron también al mismo programa. Entonces, el requisito para entrar a este programa es ser una empresa de base científica tecnológica. Ese es Sí, como... yo te diría que si hay algo que es común a los 3 programas que hoy día tiene Startup Chile, es que sean empresas de base científico-tecnológico que tengan la intención de crecer y escalar de manera acelerada a nivel local, pero sobre todo también a nivel global. Y entonces nosotros los tenemos ordenados en ideas de negocio o la etapa más startup o más temprana en un programa que se llama Build. Y en este programa pueden aplicar emprendedores con una idea de negocio, con un primer, no sé, borrador en una servilleta, con una primera estimación de cómo sería su modelo. Y en este programa tú puedes acceder a hasta 15 millones de pesos para poder justamente validar la tecnología o implementar un primer MVP respecto a la idea que traes. Luego tenemos un segundo programa, que es el programa Ignite, que es un programa que financia básicamente la llegada a mercado. La idea es que ya tengas un MVP, idealmente primeras ventas, aunque no es una exigencia, pero que en esta etapa estés buscando acelerar tu llegada a mercado, incluso explorar los primeros levantamientos de capital. Y luego en el tercer programa, que es Growth, lo que estamos buscando son emprendedores que ya facturan, que ya tienen un producto mínimo viable totalmente validado. El nivel de facturación debe ser desde $100,000 e incluso hasta el $1,000,000. Y lo que buscamos ahí fuertemente son emprendedores que ya estén en el mercado, que quieren multiplicar por varias veces su negocio y que a propósito de eso estén también pensando en cómo internacionalizarse. Entonces, el común denominador son emprendedores de Chile y el mundo que tengan una idea o un negocio de base científico y tecnológico
y que a propósito de esta base científica y tecnológica tengan el potencial, pero también el deseo de poder escalar este negocio de manera global. ¿Y cuál es la razón de que estos emprendimientos tienen que ser de base científica o tecnológico? ¿Hay alguna razón por la cual Sí. se enfocan 100%? Mira, la única razón por la que deben ser de base científico-tecnológica o estar muy cercanos a hacer algo más que tecnología propiamente tal, lo que nosotros estamos buscando es que estas empresas puedan crecer rápidamente. Y Mm. cuando tú tienes justamente una componente científico-tecnológica, hay una barrera natural de entrada a otros actores del mercado que hacen posible ese crecimiento tan acelerado. Cuando tienes empresas más tradicionales o tecnologías que ya están probadas o que ya existen y no hay ninguna solución sobre esa tecnología, lo que ocurre es que es mucho más difícil poder crecer aceleradamente en los mercados. Y justamente lo que Startup Chile busca es que puedas resolver una problemática, ojalá global, grande y en crecimiento, pero que a la vez exista mucha gente que quiera resolverlo de la manera que tú lo estás proponiendo. Y entonces el hecho de que tenga esta componente permite ese crecimiento más acelerado. Perfecto, claro. Entonces al final es un tema de escalabilidad, que la tecnología, Escalabilidad, claro, sí, la tecnología está tal cual, directamente relacionada con la escalabilidad tal de... cual. Y cuando dices crecer de manera acelerada, ¿cuál sería, por ejemplo, como para entender un poco en un orden de magnitud de qué sería un crecimiento acelerado? Mira, acá es bien complicado porque esto no es blanco y negro y obviamente ese crecimiento acelerado también cambia si tú eres una empresa muy temprana o eres una empresa que ya está un poco más consolidada o que ya facturas $200.000 o más de una cantidad interesante. Entonces, lo que nosotros siempre pensamos es que si tú eres un emprendimiento temprano, tus ventas deberían crecer, o sea, si eres muy temprano, tus ventas deberían crecer 100% cada año y ojalá más. Pero en la medida que tú vas avanzando en la estructura como de esta misma cadena que hablábamos antes, nosotros estimamos que empresas de rápido crecimiento son empresas que crecen en facturación, en ventas, del orden del 30% anual, y una buena parte de este crecimiento lo sigue reinvirtiendo en tecnología o en el propio crecimiento de la compañía. Y eso debería ocurrir durante los primeros 3, 4 años del desarrollo de las empresas. O sea, si tú tienes una empresa que hoy día factura 0, ojalá mañana facture 100 y luego el siguiente año 200 y a lo mejor el tercer año ya no van a ser 400, pero ojalá sean 350. O sea, que me puedas mostrar, al menos en venta, puedes tener otros indicadores de crecimiento como tracción y que también pueden ser relevantes, pero que al menos en venta tu empresa crezca en un 30% o más cada año. Perfecto, me queda mucho más claro. Y en la etapa temprana, cuando tú tienes una idea, ¿cuál dirías tú que serían como unas buenas prácticas para presentarte a Startup Chile? O visto de otra manera, ¿en qué circunstancias no deberías postular a Startup Chile? Suponiendo que estás partiendo desde la base científico-tecnológico, ¿cómo haces? Chuta, es buena la pregunta y tampoco hay respuestas blanco o negro. No quiero que nadie se desanime tampoco con esta conversación. Por supuesto que Pero no. mira, parto de la base y parto como mi reflexión respecto a las oportunidades que tenemos alrededor. Yo creo que justamente el año 2020 fue un año de muchas oportunidades porque muchos de nuestros procesos eh, habituales, como vida cotidiana, cambiaron. Cambió la manera en que los niños estudian en el colegio, cambió la manera en que hicimos deporte, accedimos a la cultura, nos movimos por la ciudad, nos protegimos, bueno, y etcétera. Y muchas de estas prácticas vinieron y se van a quedar porque hicieron que las industrias empezaran eh, a enfocarse o hacer los procesos mucho más eficientes. El hecho de incorporar tecnología hizo muchos de estos procesos más eficientes. ¿Y por qué te digo esto? Porque yo creo que justamente la pandemia y el estar atentos nos trajo una suerte de nuevos ámbitos en los que a lo mejor no veíamos grandes oportunidades, pero hoy día son oportunidades súper relevantes. Eh, Industrias, te voy a nombrar algunas industrias que se me vienen inmediatamente a la cabeza. Se me vienen a la cabeza porque estaba justamente un minuto antes en lo que nosotros llamamos el cónclave,
que en el fondo es cuando estamos revisando toda la próxima generación de las empresas que estamos seleccionando. Pero empiezas a ver cómo soluciones empiezan a resolver problemáticas del rubro de la movilidad, del rubro de la logística, de la última milla, de la ultimísima milla. O sea, tú puedes decir, pucha, la última milla, Ángeles, ya está súper resuelto. Tal vez, pero a lo mejor empiezan a surgir tecnologías y soluciones sobre las soluciones que ya estaban mejoradas y que ya son parte de la vida cotidiana. Y ahora vimos un par de soluciones de última milla, que también me parece interesante, ¿cachai? Después, bueno, todo lo que está vinculado a inteligencia artificial, obviamente toda la automatización de puestos de trabajo, la manera en que la gente trabajaba, el teletrabajo propiamente tal, la manera en que se hace, no sé, atención a clientes, todo el mundo de los call centers, bueno, todo el mundo que está vinculado a inteligencia artificial para hacer que las industrias sean más competitivas. Después todo lo que está vinculado a realidad virtual, realidad aumentada, después todo lo que está vinculado a food tech. Naturalmente empezamos a ver que la gente empieza a tomar, como el ciudadano común y corriente, empieza a tomar mucho más conciencia respecto a cómo se alimenta y cómo efectivamente hay una afección a el desarrollo de los campos, el cambio climático, el uso de los suelos, el manejo de las aguas, que está intrínsecamente vinculado al food tech. Después empezar a pensar en blockchain como una tecnología que está lejos de haber llegado y no hay más actores que entran al sistema. Es como desarrollo sobre las tecnologías que ya conocemos. Ciberseguridad también es un espacio que se súper abrió a propósito de estar mucho más expuestos en todo sentido. Por supuesto que health tech y biotech son industrias que están constantemente resolviendo no solo la vacuna del COVID, están resolviendo una serie de otras problemáticas, pero también cadenas logísticas asociadas a health tech, como por ejemplo tener la capacidad de disponibilizar jeringas tan simple para poder abastecer en el mundo la infraestructura mínima para poder llegar a estas vacunas. Construcción, digitalización en el mundo de la construcción. La construcción es un mundo tremendo que no para, pero se reinventa. Entonces ahí también hay oportunidades tremendas. Entonces te diría que como la reflexión a los emprendedores es que no hay necesariamente algún campo que esté cerrado, que ya esté 100% ocupado. Vemos constantemente cómo los dolores más habituales nos traen soluciones y en ningún caso las industrias tienden a estar copadas, si tú querías. O sea, no es como, pucha, ya tenemos suficiente última milla para que entre un actor diferente. Sí, lo que es interesante es entender qué actor relevante está en tu industria para poder tener una solución que mejore la anterior. Siempre me encanta dar el ejemplo de Google versus Yahoo. Y algunos pensarán que uno tenía mejor tecnología que el otro, pero que el otro llegó primero al mercado o de manera mucho más disruptiva. Entonces, no hay cierre para mí a ninguna industria porque porque no hay industrias realmente resueltas en su total y absoluta, en su totalidad absoluta, ¿cachai? Ahora, errores clásicos en Startup Chile es golpear la puerta equivocada. Cuando tú crees que estás en una etapa y estás en otra etapa, cuando tú crees que estás en la etapa 2 y en realidad no facturas, no tienes un producto mínimo viable, no conoces la industria y etcétera. Son errores más como de golpear la puerta que de realmente llegar con una solución interesante. Y lo otro es, creo yo, como error más común, es sentir que tú tienes una tecnología tremenda sin la necesidad de haber mirado quiénes son los actores en esa industria en particular y cómo tu solución es mejor a las soluciones que ya existen. O sea, no mirarse el ombligo, básicamente. Y sobre eso me genera una siguiente pregunta, porque en esta etapa temprana en la cual uno presenta ideas pueden haber millones y todas pueden ser espectaculares. ¿Cómo determinan ustedes en qué ideas o en qué proyectos se la van a jugar? Sí. Mira, yo creo que nosotros seguimos un poquitito como la percepción del mercado, ¿sí? Salvo que sea una cosa así súper apuesta y súper aeroespacial o bueno,
SpaceX o casos de este tipo que también agarramos. Entonces, si tú me preguntas a mí, si miramos el portafolio, yo te diría que hay un porcentaje que son apuestas de cosas raras, rarísimas, que tú dices, chuta, la cuestión que increíble, es como ir a colonizar Marte, por supuesto que siempre con argumentos y con logia, pero no sé, biotecnología, tecnologías asociadas a industrias específicas, siempre hay algo de eso, de hiperdisrupción. Y tan disrupción que uno dice, bueno, si pierdo la plata, la pierdo, pero si gano, la verdad que esta va a ser una empresa que probablemente va a pagar el portafolio. Y yo creo que hay un porcentaje de eso que es interesante siempre tener sobre la mesa. Ahora, del resto, yo te diría que siempre hay una sensación de mercado, ¿cachai? Tengo la sensación que los emprendedores responden en general muy bien a lo que el mercado está buscando. Al Y dolor. si Dolor al dolor, mm, ¿sí? Y justamente lo que no nos interesa o lo que justamente no apoyamos mucho es cuando tú tienes emprendedores, salvo estos como casos medio disruptivos, que naturalmente no tienen llegada a mercado porque están en un océano azul, o sea, no hay mercado a quien preguntarle, te tenés que tirar a la piscina y luego en la piscina ver si hay mercado real, estáis creando mercado. Pero el resto, yo creo que hay una intuición y muchas veces como súper intuitivo, pero los primeros 6 meses son claves o el primer año son claves para matar el negocio o no respecto a cómo responde el mercado. Y yo creo que ahí hay una sensación de responder a dolores de los clientes de tu mercado. O sea, ser capaz de identificar bien quién es tu cliente, dónde está, cuál es tu segmento, cómo responde, si realmente es un segmento grande y en crecimiento, y tener esa sensibilidad o la manera real de llegar es parte de lo que nosotros también nos fijamos, porque nosotros no tenemos necesariamente esa cercanía al mercado. Tú sí la traes o la tienes y la puedes poner sobre la mesa. Y por ejemplo, si hablamos del tema del equipo fundador o del background que tiene uno como emprendedor, lo que estudió, lo que hizo antes, ¿cómo entran en juego todas estas otras variables? Porque uno también podría no tener ninguna experiencia en una industria, pero la idea es espectacular, el plan es maravilloso. Entonces, cuenta un poco de ese tipo de variables como para tratar de entender cómo afectan o perjudican la postulación de un proyecto. Sí, mira, en mi respuesta anterior no lo comenté justamente porque tiende a ser súper comentado y súper conocido. Y es verdad lo que tú estás diciendo, François. Al final del día, instancias como Startup Chile, incluso como Emprendimiento Corfo, incluso los fondos de inversión, están mucho más dispuestos a invertir en un equipo increíble que no tiene una tecnología tan hiper sofisticada. Y de nuevo vuelvo a esa reflexión respecto a Google y Yahoo y tantas otras tecnologías. También podríamos pensar, no sé, Uber y Cabify, que al final tú dices, ¿por qué uno llegó más rápido al mercado que el otro? Entonces, efectivamente, esa diferencia la logra esa empresa que justamente tiene un emprendedor o un equipo emprendedor más que un único emprendedor, que está totalmente arriba del negocio, que lo conoce, que está involucrado, que tiene las redes, que tiene la capacidad de mirar oportunidades dentro del mismo negocio para poder virar respecto justamente a estos dolores del mercado. Entonces, la formación, las redes, el nivel de involucramiento con la industria son claves al momento de decidir en quién invertir o no. Y no lo comenté antes por lo mismo, porque al final del día a dos soluciones tecnológicas relativamente iguales, como técnicamente, por supuesto que en Startup Chile nos inclinamos mucho más por ese que muestra tener un equipo emprendedor mucho más consolidado, complementado, disruptivo y etcétera. Perfecto. ¿Hay algunos emprendimientos que se te vengan a la mente que hayan partido en etapas tempranas de Startup Chile, que hoy día, después de varios años, como que hayan llegado muy lejos y que de un cierto orgullo? Y quizás también hablar de qué crees tú que fue que ha ayudado a ese crecimiento. Sí, bueno, hay varios casos, varios, y voy a nombrar algunos sin, no quiero dejar a nadie fuera, pero casos como YouPlanner, como Not Company, como Recorrido, Baby Tuto, bueno,
la lista es bien larga, son emprendedores que partieron muy temprano, con una idea, muchos de ellos, pero que tuvieron la capacidad de avanzar muy rápidamente. Y algunos de estos, el negocio que tienen actualmente es muy diferente al negocio con el que llegaron a Startup Chile o con el que partieron sus ideas. ¿Y por qué? Porque fueron capaces de pivotear mucho más rápido que la competencia. Y no solo pivotear, sino que cambiar el producto, el servicio, el modelo de negocio, el segmento, el objetivo. Y ese pivot rápido es lo que permite o de alguna manera es una pista para tener éxito rápido o fracaso también rápido, que también es un éxito. O sea, que una empresa sea capaz de votar una empresa rápido, también es un éxito. También es bueno como ejemplificar a aquellos emprendedores que fueron capaces de decir, este negocio no tiene mercado y viro o pruebo en otro espacio. Lo peor que le puede pasar a un emprendimiento, te lo respondo al revés, es justamente enamorarse de un producto que no tiene mercado y que sigue creyendo que que en base a ese producto vas a construir una empresa de rápido crecimiento. La tecnología no es mucho cuando no hay mercado. Y hay muchos emprendedores que no logran como convencerse que es así. Y que como que le echan la culpa al mercado. ¿Cachai? Es como, no, es que el mercado no me entiende. Puede ser que no te entiende. Pero si no te entiende y no te compra y tu negocio no crece, la verdad que no hay un negocio de rápido crecimiento. Entonces yo la verdad que me saco el sombrero a todos esos emprendedores que trayendo esa guagua que uno escucha, que fueron capaces de despojarse rápidamente y de pivotear y de seguir buscando cuál es el modelo final y exitoso. Esos son los emprendedores que llegan más lejos, ¿te fijas? Y que son capaces de encontrar en el fracaso un éxito o para el próximo emprendimiento o para la próxima definición de negocio. Y yo creo que ahí está el valor de los emprendedores. Tú que has visto pasar tantos emprendedores, y me imagino que hayas hablado con muchos de ellos, o con la gran mayoría, eh, ¿te ha pasado de repente que hablando un rato con un emprendedor, como que digas, va a tener éxito? O sea, como que te da un nivel de seguridad, certeza que tiene, no sé, ya sea porque está muy apasionado o tiene el propósito muy claro. ¿Hay algo así que tú digas como... eh, Sí, bueno, siempre es difícil decir, mira, los emprendedores que tienen estas características son súper exitosos todos, porque la verdad que es una ecuación que depende de tantos vectores que al final del día tú podéis tener mucho de todo y finalmente igual no llegar al mercado, ¿cachai? O no lograr convertirte en una empresa exitosa. Pero lo que sí me pasa es que veo muchas veces emprendedores con esta característica de ser capaz como de la flexibilidad. Y yo creo que algo que tú lo dijiste en la misma pregunta, que es común a estos emprendedores, es esa capacidad de convencimiento, de estar seguros respecto a cómo van a llegar al mercado y que su solución es una solución que no existe. Y son convincentes respecto a eso. Tanto así que se me viene al tiro una idea a la cabeza y te la voy a comentar por varias razones, pero como que cumple varias de las preguntas que tú me estás diciendo. Se me viene al tiro a la cabeza Burn to Give. Burn ah, to Give es una empresa que probablemente, bueno, muchos conocen y si no la conocen los invito a entrar ya no a Burn to Give, sino a Betterfly. así. ¿Y por qué lo encuentro interesante? Yo cuando conocí Burn to Give todavía estaba en Endeavor y la verdad es que entre que no entendía el negocio, lo encontraba medio raro, como que yo decía, ¿cómo ganan plata? No lograba entender el negocio. Yo era directora ejecutiva en Endeavor y como que me cuestionaba mucho que fuera un negocio que iba a escalar, que iba a crecer, que lo iba a lograr, porque al final, muy simplemente en mi cabecita pequeña, yo decía, esto es un negocio de publicidad, de marcas, de branding, ¿cachai? De sponsorship, o sea, no veía un negocio así súper de rápido crecimiento. Bueno, hoy día, para los que probablemente no lo conocen, y los invito de nuevo a entrar a Betterfly, es una empresa que acaba de levantar hace 6 meses atrás $8 millones, una primera ronda. Acaba ahora, la semana pasada, de levantar una segunda ronda de $8,5 millones. Y es una empresa que fue ahora invertida por QED Investors, que es un grupo de inversionistas grandes en Estados Unidos, y lograron vincular un negocio que era como de salud,
originalmente porque el negocio original era, mientras más calorías tú quemas, hay una empresa que está dispuesta a pagar 1 kilo de comida a una población en crisis o vulnerable. Entonces era un negocio que, como yo te decía antes, muy vinculado a las marcas, ¿cachai? Las marcas pagaban por... Pero mutó el negocio y hoy día es un negocio que está vinculado a las compañías de seguro. ¿Y por qué digo que mutó? Porque al final los fundadores de Betterfly entendieron que para las compañías de seguro es mejor tener gente que hace deporte o que tiene mejor calidad de vida o vida sana. Entonces se convirtió en un negocio para las compañías de seguro que están dispuestos a entregar una prima a esas personas comunes y corrientes que tienen una mejor calidad de vida o que hacen deporte de buena manera y de manera consistente, que sea. Entonces, pivoteó hasta que llegó a un negocio que es enorme, porque el negocio de los seguros de vida es enorme. ¿Fíjate? Entonces, y si tú te preguntáis, ¿es un negocio tecnológico? No, aunque tiene muy buena tecnología. ¿Es un negocio de marca? No, aunque tiene muy buena relación con las marcas. ¿Es un negocio B2C? Hoy día no, es un negocio B2B, porque su negocio es con las grandes empresas que tienen mucha gente vinculada y contratada. Pero hay algo que a mí me sobrecoge, que es la energía, la pasión, el entusiasmo, la capacidad de convencer al que se le cruza que tienen los emprendedores que están detrás de Burn to Give o de Betterfly, que son Eduardo de la Mayora y Cristóbal de la Mayora, que son 2 hermanos fundadores que además se súper complementan. También son un caso de Startup Chile, por eso además aprovecho de comentarlo. Entonces yo creo que ese es el tipo de buenas prácticas que es interesante rescatar. No es 100% tecnología, de hecho, no lo es. No es 100% pasión, porque tampoco sirve 100% pasión. No es únicamente modelo de negocio o mercado, llegada a mercado. Y no es únicamente como pasión y locura y qué sé yo. Es una mezcla de todos los ingredientes anteriores. Mira, qué interesante, buen ejemplo. Bueno, también espero que Betterfly sea futuro entrevistado en este canal. Feliz, yo creo que hay mucho que aprender de Betterfly en su historia que no es tan larga, una súper empresa de rápido crecimiento. Sí, sí, yo lo seguía por Burn to Give, increíble todo el ruido que llegó a hacer en tan poco tiempo. Toda la Impresionante. atracción que logró, increíble. Eduardo también y se siente esa energía, esa pasión por donde va, así que eso es impactante. Es verdad. Y como para ir cerrando también, ya que mencionaste esto de este grupo de inversores que invirtió en Betterfly, también lo que ha pasado con Corner Shop, Not Company, Finto, hay un montón de emprendimientos más de esa envergadura. ¿Cómo lo ves tú como la visión del mundo sobre Chile en este tipo de emprendimientos de alto impacto? O sea, se ha visto que en el último año ha aumentado considerablemente, entonces esto también nos debería abrir quizás más las puertas al mundo y acelerar también el nacimiento de más emprendimientos de este tipo. Sí, mira, yo te comenté en algún minuto de la conversación que yo creía que efectivamente Chile había hecho bien las cosas desde el punto de vista de la política pública en emprendimiento, innovación y capital de riesgo. Y como te dije antes, esto es una política que partió hace 20 años atrás con las primeras incubadoras, los primeros redes de inversionistas o fondos de inversión. Y obviamente también es una política que ha ido pivoteando y que ha ido de alguna manera mejorando, respondiendo a las propias condiciones de nuestro propio ecosistema. Si bien es cierto, originalmente hay una inspiración muy fuerte en el modelo de Israel o como ecosistema ya mucho más consolidado. Y de hecho toda la política de Venture Capital está muy inspirada en el modelo israelí. Pero vale la pena también decir que en el tiempo también ha ido mutando y también se ha ido ajustando o se ha ido de alguna manera como poniendo al servicio de lo que somos como ecosistema, que no somos ni Silicon Valley, ni Israel, ni Singapur, ni cualquier otro ecosistema, somos Chile. Y entonces a partir de eso es que yo creo que aquí hay un elemento que es clave, que es tener una política pública que es consistente en el tiempo. Luego, tener actores que son serios y claves también en este ecosistema de emprendimiento, porque obviamente la política pública es una mínima parte de lo que necesitamos para construir y consolidar un ecosistema. Entonces, hoy día sí existen en Chile incubadoras de negocios que son serias,
que son serias, que son buenas, que tienen buenos resultados, que no tienen nada que envidiar a otras incubadoras y aceleradoras de empresas del mundo. By the way, Startup Chile, que es una de las principales en el mundo y está instalada en Chile. Pero también existen fondos de inversión que tienen buenas prácticas, que lo están haciendo bien, que han ido aprendiendo a invertir en este mundo. Y yo te diría que hoy día, sobre todo, tenemos una muy buena conexión entre el mundo público y el mundo privado, porque de nuevo, esto no lo hacen solo los privados ni solo los públicos. Es una necesidad que el sector privado tome un nivel de protagonismo importante y de más que de solo protagonismo, también de posta respecto al ecosistema propiamente tal. ¿Y por qué te lo digo? Porque nosotros, yo ahora lo escucho harto desde el gobierno. Hay una crítica permanente, o no sé si permanente, pero existe esa crítica de, oye, Corfo le está quitando el presupuesto a la industria de emprendimiento, le está quitando el financiamiento no tengo idea, a los fondos de inversión. Y yo creo que el hecho de que es contrasentido lo que te decía, así que hay que escucharlo con cuidado, pero más viniendo a mí que estoy en el servicio público, pero el hecho de que Corfo empiece a retirar el soporte en términos de subsidio al ecosistema emprendedor, habla o debería hablar de que el propio ecosistema se ha ido consolidando y es capaz de cubrir este gap que existía para el cual Corfo fue llamado a cubrir. De nuevo, en la definición del Estado subsidiario, que todavía tenemos en nuestra Constitución, el Estado justamente participa en aquellos espacios o lugares en el que el privado no llega o no puede llegar o no conoce cómo llegar, pero lo hace con una política para lograr que ese gap tienda a cerrarse en el tiempo y no mantenerse eternamente en ese gap. Quiere decir que si no logramos cerrar el gap de alguna manera, no hay una política que logre incentivar realmente a que el privado entre en ese gap. Hoy día, y esto es súper fresco, hace 2 semanas atrás, firmamos una alianza entre la CAFI, la CBC y la Corfo a través de Startup Chile, en el que la CAFI y la CBC declaran públicamente no solo que van a venir a Startup Chile a mirar oportunidades para invertir, o sea, aquí Startup Chile va a hacer un deal flow interesante en sus próximas inversiones, sino también un acuerdo que nos permite educar, trabajar en lo político desde el punto de vista de la política pública, en trabajar en nuevas políticas, en mejoras de incentivos tributarios y de otro tipo que le hagan bien al ecosistema completo. Y por lo tanto, esta alianza público-privada lo que habla es que efectivamente el privado quiere tomar eventualmente esta, comillas, posta y quiere tomar un rol mucho más relevante, donde los emprendedores, que son privados, al recibir un subsidio público, deberían también entender ese rol de devolverle al sistema lo que han recibido cuando les va bien. O sea, si el gobierno, a través de un subsidio, apostó por un emprendedor temprano y ese emprendedor está dispuesto a devolverle al sistema de alguna manera, en pago de impuestos, pero mucho más importante en mentoring, en inversión a otros emprendedores, en ser modelos de rol. Por eso yo creo que invitar a los Burn to Give o a Betterfly es buena instancia. Lo que nos permite es que el sistema no esté únicamente alimentado por el sector público, sino que los privados, incluidos los emprendedores, toman su rol de posta. Qué lindo sería que este país logre la madurez en términos de hub de emprendimiento e inversión cuando sean los propios emprendedores exitosos los que empiezan a invertir en la siguiente generación de grandes emprendedores. Es un poco lo que... Ahí, ahí es cuando el rol público debería totalmente suprimirse porque el ecosistema fluye sin la necesidad de un actor que intervenga entre ambos mundos. Entiendo que un poco lo que está haciendo uno de los fundadores de Fintual con su aceleradora, creo que una aceleradora lo que armaron, por la cual están apostando por nuevos emprendimientos. Plátanos. Exactamente, Eso. exactamente. Y es lo que le pasó a Mercado Libre cuando también tienen un fondo de inversión en Argentina, Argentina para el mundo y etcétera. Entonces, ese tipo de casos es lo que queremos eh, promover, fomentar, lograr alianza público-privada y permitir que en realidad la sostenibilidad y sustentabilidad de esta industria no pase porque el gobierno tenga
una ley de presupuesto con un tanto por ciento enfocado a emprendimiento, sino más bien por generar los espacios de equilibrio para que el ecosistema funcione solo. Sí, espectacular, muy buen cierre de esta conversación, Ángeles. Oye, te quiero dar las gracias, infinitas gracias, estuvo muy entretenida la conversa y también me aclaraste muchas dudas que seguro son dudas que van a tener muchos emprendedores, así que muy agradecido de tu tremenda disposición y colaboración con nosotros y encantado de, como hablamos antes de la entrevista, de poder hacer ahí cosas con Startup Chile, entrevistar a otros emprendedores para darles difusión o motivar a otros emprendedores también a tomar este camino. Oye, todo lo contrario, la verdad, François, nos había costado agendar esta conversación, pero además de ser súper entretenida y dinámica y poder compartir con toda tu audiencia justamente la posibilidad de que más emprendedores se inspiren y quieran venir a emprender. Yo la verdad que creo que el emprendimiento, como te lo dije antes, es un catalizador del desarrollo económico de nuestros países. Entonces, mientras más emprendedores tengamos, esto es así, ojalá infinitos emprendedores, algunos van a ser unicornios, otros van a ser ponis, otros no van a hacer nada, otros van a tener negocios súper tradicionales y está perfecto que así sea. Pero mientras más emprendedores tengamos, podemos pensar que efectivamente algunos de ellos le van a cambiar la cara a nuestro país. Así que te felicito también por el programa, te felicito porque encontraste un espacio en el que tantos emprendedores tal vez o llegas a un espacio de emprendedores que a lo mejor no tienen acceso a esta información y la verdad que este canal permite que muchos de ellos se informen, se entrenen y puedan golpear justamente esas puertas de manera adecuada. Los dejo súper invitados a conocer Startup Chile a través de startupchile.org, a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter, también en Instagram, y también a seguirme en mis propias redes sociales, en Ángeles Romo 2018, porque siempre estamos publicando cosas que están ocurriendo en Startup Chile, en el gobierno, algunos tips de cómo postular y algunas experiencias buenas y malas prácticas que deberíamos siempre compartir. Así que gracias de nuevo por la invitación y súper contenta de haber sido parte, totalmente disponible para cuando quieras tener otra conversación o con emprendedores de Startup Chile o con actores relevantes del ecosistema emprendedor también. Muchas gracias, Ángeles, que esté muy bien. Chao, chao. Listo, un abrazo. Chao. Chao, chao.